Sueño con una escuela en la que crecer en libertad. Con profesores que se preocupen de mis necesidades. Espacio para correr y jugar mientras aprendo. ¡Una escuela verde! Muchas veces vivimos en un sistema tradicional y creemos que lo tradicional es lo necesario, y no es así. Si el sistema o la sociedad te sigue evaluando en base a exámenes, en base a tu nota en esto y esto, eso ya en la sociedad tiene que cambiar. Es que al final, aunque no sé si mucha gente lo diría, la base de una escuela nueva es cómo se evalúa lo que tú quieres que tenga ese niño, pero cómo evalúas la felicidad, cómo evalúas su utilidad a la sociedad, es que son cosas muy difíciles, o la libertad, cómo la evalúas, entonces hay que cambiar eso. Y desde ahí ya puedes introducir respeto, libertad, estructura o menos estructura. Aquí en España las escuelas de educación infantil tienen un modelo. Hay un único modelo y ese modelo se está implantando en la mayoría de los centros de educación infantil. Realmente tú has decidido ese rincón cómo tiene que ser y tú decides ese niño, esa niña a dónde tiene que ir, entonces les estás limitando, les estás dirigiendo todo. No tienen ese tiempo para pensar y decidir, como en el bosque, ¿qué quiero hacer yo hoy? ¿A dónde quiero ir? Igual yo ahora quiero estar sola y ese tiempo para reflexionar, que al final hoy en día muchos no lo tienen, acaban con 18 años y dicen, ostras, si no sé ni quién soy, mi identidad no se ha creado, no sé ni qué quiero hacer con la vida o para qué estoy en este mundo. Y es verdad que aquí, ¿no?, en ese espacio libre que tenemos en el bosque, les da ese tiempo. ¿Y cuántas veces se les ve en el juego que cogen y se sientan tranquilamente? Sí, y están pensando. Y es que hoy en día no se les deja tiempo para pensar. Los niños aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden hábitos sociales, aprenden rutinas, pero no aprenden cosas importantes que en el bosque escuela ocurren, ¿no? Aprenden a ser autónomos en el bosque escuela, aprenden a desarrollar su creatividad, aprenden a ayudar a los compañeros, aprenden de la naturaleza y con la naturaleza. Me gustaría una escuela en la que mi niño sea feliz, se le respete, aprenda a ser crítico, aprenda a resolver los problemas que sí que va a tener y se va a tener que enfrentar a lo largo de su vida, que esté motivado, que tenga una inteligencia emocional que le ayude a superar todo lo que él quiera enfrentarse, y que nos olvidemos de tanto currículum, tanto concepto y tantas reglas. En la última década se ha multiplicado ese tipo de alternativas pedagógicas activas que se centran en la capacidad que tiene y la necesidad que tiene el alumno y no la necesidad que tiene el sistema educativo de enseñarles lo que cree el sistema educativo que debe de ser. Hay una pregunta recurrente, ¿no? A veces nos preguntan a nosotros que estamos trabajando en lo formal, lo homologado, qué pensamos de las escuelas libres, y a ellos les preguntan qué piensan del sistema. Pero en este momento, si vamos todos en esa línea, cada uno llega donde llega, por supuesto, unos tendrán que ir tirando, otros tendremos que ir detrás, pero todo es sumar, todo es sumar. La Constitución reconoce ese derecho de los niños a desarrollarse en un ambiente sano, saludable y medioambientalmente satisfactorio. Es un cambio rotundo, porque vienes de la ciudad y toda la familia se va a un bosque escuela, digamos, ¿no? Empiezas a vivir en el campo y realmente ves cómo los niños necesitan la naturaleza, la necesitan. Es una necesidad de un niño, intrínseca al niño. Un niño de educación infantil necesita moverse. Un niño de educación infantil necesita ser curioso, necesita preguntar, necesita descubrir las cosas que le rodean, necesita
estar al lado del contacto directo con la realidad para poder asumirla desde el entendimiento. Yo me niego a creer que un niño entienda lo que son los animales, lo que son las plantas, lo que es la naturaleza en sí, desde un libro de texto. Me niego a creerlo. Un niño no lo entiende así. Entiende cuando va al parque, lo entiende cuando va a jugar a los árboles y se sube a los árboles. Y lo entiendo cuando juega en el barro y cuando juega en el agua, es feliz. Desde SEO Life llevamos toda la vida trabajando y apostando por la educación ambiental. Creemos firmemente que es la herramienta más fuerte para producir un cambio social de base, y sin ella pues es completamente imposible que podamos llegar a más. Es necesario dar un cambio actual en la sociedad si queremos continuar en este planeta, y ese paso lo tenemos que hacer a través de la educación de nuestros chavales y chavalas, en las aulas, fuera de las aulas, pero dentro de las aulas, y llevar la educación ambiental con todo su peso dentro del sistema educativo. Yo creo que es bonito que un espacio exterior en un colegio, pero que pertenece al colegio, los espacios alrededor de lo que son las aulas, tienen que estar vivos también y ser parte de la aula para que los profesores puedan venir aquí a dar una clase tranquila de inglés o de matemáticas, y que pueda haber mesas y que puedan disfrutar también del espacio de otra manera. O sea, que no es solamente una idea de proyecto de huerto en sí. Por eso he dicho antes que es como un aula de la naturaleza. Lo que no se experimenta no se conoce. Entonces tiene pues doble función, una para su beneficio y proyección futura, de que aprendan a cultivar, pero también como herramienta o recurso de conocimiento para todas las asignaturas en el centro. Estamos sentando las bases del futuro de nuestro municipio sobre la sostenibilidad y sobre la educación ambiental, y creemos que a nivel de soporte, ¿no?, de cimientos es lo más importante. Y esto hace que todo el mundo tenga la necesidad de hacer actividades fuera de las aulas, fuera del patio del colegio, salir a la vega. Bueno, nuestro instituto, nuestro CEISO público empieza a programar actividades en el entorno de la vega del río, fuera, saliendo los niños acompañados de los profes, sin complejos ya, ¿no?, fuera del cole. Nos permite ubicar estos espacios que son aulas abiertas, estos avicomposteros, son aulas naturales abiertas junto a los coles, en los que los profes utilizan este recurso como recurso didáctico. Las familias colaboran también en este tejido de mantenimiento del espacio y obtienen recompensas, ¿no?, sociales para su consumo, como son los huevos, pero sobre todo hace que los niños comparten una realidad que es este avicompostero con sus profes y con sus familias. Entonces es como que este es el aula y aquí conviven todos, ¿no? El objetivo de este parque va a ser siempre potenciar la biodiversidad. No va a ser un parque al uso, ni se va a cortar la hierba como en el resto de los parques. Dejaremos la madera que siga su proceso de muerte, de putrefacción, y nos va a dar la posibilidad de estudiarlo, ¿no?, de ver cómo se cierra el ciclo. Se va a hacer con chavales de 5 o 6 años, se les va a traer durante 2 años, 2 veces a la semana, 1 hora, que tengan ese contacto natural, ¿no? No solamente para conocer y disfrutar de la naturaleza, sino para hacer de los temas medioambientales temas transversales, ¿no? No va a ser una asignatura, sino que las asignaturas que se den en el colegio pues se den aquí utilizando la naturaleza como medio, ¿no? Podemos hacer matemáticas, podemos hacer trigonometría, está muy de moda las inteligencias múltiples, y hay una inteligencia múltiple, un apartado que es la inteligencia natural, que se trabaja muy poco, y no es solamente conocer cosas de la naturaleza, sino utilizar la naturaleza para explicar cosas que nos pasan. Eso es muy importante, y eso, pues bueno, se puede trabajar aquí y va a ser realmente muy bonito. Ecogunea es un proyecto de la obra social de Kutxa, es un proyecto que nace de la necesidad de dar respuesta a un problema que había surgido porque había desaparecido la actividad de una finca rural muy cercana a Donostia, un sitio privilegiado. Y así surge Ecogunea,
Estamos en una finca de 25 hectáreas con proyectos que van surgiendo pues poco a poco en función de los recursos, sobre todo económicos. Venían los niños a desarrollar actividades de un día. Y ahí es donde nosotros estábamos revueltos porque decíamos, pero a ver, que en un día el impacto no es el que queremos, no cala. Tienen que estar más tiempo con nosotros y además tienen que estar a una edad temprana y tenemos que trabajar desde lo vivencial, decíamos, desde lo emocional, el contacto con la naturaleza. Para mí Bosque Escuela es un espacio preparado para los niños, para que se relacionen y se muevan con libertad. Es un lugar que está en la naturaleza y que por lo tanto tiene muchísima importancia en el día a día el contacto con la naturaleza y es un espacio en el que se trabaja pues el respeto, la comunicación y pues cuando vengo por las mañanas para mí Bosque Escuela es un paraíso. Para mi hijo Bosque Escuela creo que es un lugar en el que está a gusto, en el que puede compartir, en el que está aprendiendo muchísimo, desarrollando una inteligencia emocional muy grande, en la que se lo pasa bien y es feliz. No es solo un cole al aire libre, sino es cómo dejan que estén y cómo guían a los niños dentro de la naturaleza. Y para mí eso es clave y lo he ido viendo pues después ya estoy en el tercer año y lo he entendido mejor viviéndolo, ¿no? Y apreciando eso. ¿Y qué es? Pues es la plenitud y la alegría y la felicidad de nuestros hijos. Para mí la educación al aire libre es importante porque creo que en la edad en la que está mi hijo es imposible pasar tantas horas en un sitio cerrado, en un aula. Y el aire libre, bueno, la naturaleza, le da todos los elementos que creo que él necesita para desarrollarse. Tiene barro, tiene árboles, piedras, viento, lluvia, nieve, charcos. Eso es la educación en la naturaleza. En la naturaleza, el bosque ya lo tiene todo preparado para que la educación fluya en esas edades infantiles, por lo menos, y para edades de primaria también puede fluir y funcionar muy bien. Aquí es que el espacio da opción a que cada uno encuentre su juego, su sitio, si quiere más difícil o ahora le interesa la madera y luego le interesa la piedra o le interesa subir, bajar, recoger flores. Eso da... Y el estar en silencio, los profes, ayuda a observar mejor y crea un clima de tranquilidad. Aquí vivimos todas las estaciones, las vivimos día a día, ¿no? Y las entendemos y las absorbemos por estar aquí, ¿no? Igual que absorbemos cómo es el ciclo de una planta o absorbemos pues, y aprendemos también a convivir con cambios incluso muy bruscos, ¿no? de tiempo, de meteorología y a valorarlos por la misma convivencia, ¿no? Y apreciar otras cosas que a lo mejor si estás dentro de una casa es que se te pasan por alto, ¿no? O dentro de un aula. Y con ese concepto también les daba el que todo llega y todo pasa, para bien y para mal. Y creo que es un principio muy bonito a la hora de pensar en la educación, que realmente la educación, o sea, te están educando para que vivas bien, para que vivas mejor, para que sepas manejar tu vida. Y eso me parece algo bonito. La naturaleza tiene un equilibrio que nos soñamos los humanos, entonces el aprendizaje en la naturaleza, que sea en un ambiente urbano, rural o ya salvaje, para mí es clave en cualquier formación y también para pues la paz y la integración a nivel
individual de cada niño. A mí hace un par de semanas un niño de 5 años me dijo: lo que más me gusta de la Basoescola es que estoy solo y en silencio. Y solo no está en ningún momento solo. Lo que quiere decir con solo es que no tiene un adulto encima. Que él tiene esa sensación de libertad, de que puede hacer, sí, de empoderamiento, de que puede hacer lo que quiera y en silencio. Es algo que es... Estamos hablando de derechos de los niños y de respeto, de algo muy serio. Sí. También vemos que en general esta forma crea mucha menos tensión interna en los niños, también les permite estar más relajados y al final el aprendizaje es mucho más satisfactorio y mucho más sencillo para ellos, ¿no? Y para los mayores el ver esas distintas etapas y que ellos han ido pasando también por ellas, ¿no? Porque se siguen viendo reflejados en los más pequeños, les ayuda a ser más comprensivos, ¿no? También con los pequeños, incluso más cuidadosos. Sobre todo, hay algunas, sobre todo niñas y algún niño también, niños que estaban como muy contenidos, muy no inhibidos, pero sí emocionalmente agarrotados en cierta medida, que llevan un proceso de empoderamiento impresionante. O sea, la voz era un hilito y de pronto ahora es una voz grave, es una voz que se hace notar, es una voz que se oye sin ningún problema, al contrario, están contentas y contentos de poder sacarlo, el movimiento es distinto, la forma de abarcar el espacio es distinto y los ojos y la expresión de la cara es distinta, o sea, hay como una liberación, un empoderamiento al final y son niños que necesitaban y niñas que necesitaban este proceso de liberación, ¿no? Y sobre todo subrayaría este aspecto. Y yo creo que los padres y madres Basoescolas lo entienden perfectamente, que estos son recursos que dan impulsos al sistema nervioso, al niño, que al niño le ayuda a desarrollar sus diferentes áreas cerebrales para su propio desarrollo. Esa transformación hacia el pleno potencial de cada uno, creo que eso es lo más valioso y lo que hemos palpado y vivido como padres, que creo que es lo mejor que puedes pedir como mamá o papá. La naturaleza aporta montones de beneficios terapéuticos para mis hijos y eso es lo que yo quiero. O sea, son razones científicas de peso que avalan y que demuestran que los hijos en contacto con la naturaleza tienen un mejor desarrollo cognitivo, mayor psicomotricidad, están 8 horas sentados en clase. Me decía algún padre o algún abuelo, pero es que pueden hacerse daño porque hay escardillo o hay alguna azada. Para nada, están en lo suyo, no están jugando a darse, están jugando a rellenar cosas con una intención que ellos entienden mejor que nosotros el beneficio. Bueno, tuvimos la opción de reunirnos con las familias de los niños que están participando en el proyecto y sobre todo mencionan 2 aspectos y uno es la mejora en la comunicación, la cooperación de los niños y el otro es la tranquilidad y sensación de libertad de los niños. Las familias pues, decían que los niños ahora discuten menos cuando vuelven del bosque, están más tranquilos y luego muchos niños han mejorado mucho en su comunicación, en su capacidad de comunicarse, de colaborar. Sí. Al final en el bosque están en una negociación continua, ¿no? O sea, estamos convencidos de que estos niños se van a desarrollar emocional, socialmente y cognitivamente mucho mejor si están en contacto con la naturaleza. Yo creo que este es un lugar, ¿no?, para familias en las que confían en sus hijos, ¿no? Tienen confianza en las capacidades y de los niños de aprendizaje, de relación. Y solo que poder estar hablando este ratito con vosotros hace que uno no se sienta solo en su paranoia educativa, ¿no? Que a veces es, bueno, tú eres una idealista, no soy una idealista, porque yo he construido un proyecto y funciona, o yo estoy con más gente y más gente, ¿no? En el mundo no estoy sola y los niños funcionan y crecen diferentes, no son niños diferentes. Entonces cuando te dicen, ¡jo, qué luz tienen estos niños! O ¿cómo se les ve? O ¿qué conectados están con su cuerpo? Claro, es normal, no es gratuito, ¿no? Hay un trabajo detrás. Creo que el cambio de un bosque escuela a una educación en la naturaleza a un colegio tradicional, el niño lleva una preparación tan importante y tan fuerte de seguridad en sí mismo, de conocimiento de su cuerpo, de lo que es capaz, de confianza en los demás, de respeto, que se pueden afrontar a él
muy fácilmente. Ante todo es que salen con una autoconfianza, una seguridad y también una curiosidad. Están muy frescos los niños que salen de Bosque Escuela y con muchas ganas de aprender, entonces eso sigue. Luego creo que otra cosa muy valiosa, pero es de este modelo y no solo el estar al aire libre, es el contacto y el vínculo con la profesora. Eso aquí se trabaja muchísimo. Destacaría eso, el contexto y luego la figura del adulto mediador, como no intervencionista, solo acompañante, ¿no? Y encontrar un camino y una cultura de comunicación donde establecer una relación, no quiere decir entre iguales, pero por lo menos respetar a que los niños se merecen tratarse con la igual dignidad, que el respeto, que toda la comunicación rija por la dignidad y el respeto. Los y las niñas pueden explorar, pueden ser parte, son la base de su aprendizaje, pero realmente, o sea, tienen voz, se les respeta esa voz, salen fuera con la naturaleza a pasar el tiempo, a jugar, al juego libre se le da importancia. Bueno, aquí es muy importante eso, el respeto del tiempo de cada uno. No todos nos desarrollamos con la misma rapidez en todas las áreas y pienso que además que el que los niños estén mezclados por edades favorece que esas pequeñas diferencias en el día a día no sean dramáticas, ¿no? Entonces, pues es verdad que yo puede ser que me desarrolle más rápidamente cognitivamente, tenga más interés por las áreas más de lectoescritura de matemáticas o más cognitivas y otros más pues por moverse. No hay ese juicio tan grande que puede haber a lo mejor en un aula de niños de la misma edad, que es como que o todos van igual o la diferencia se nota mucho más. Aquí hay tanta diferencia que la diferencia al final, curiosamente, se difumina, ¿no? Y nosotros además trabajamos para eso, para que ellos respeten esas diferencias. Para que un niño sea más autónomo, tiene que serlo desde que se despierta a la mañana en su cama. Entonces tenemos que trabajar con las familias. Claro, si es que les damos de desayunar rapidísimos, es una conversación que sale tan a menudo y les medio vestimos porque es tarde, pues claro, luego difícilmente puedes pedirles a la hora siguiente que sean autónomos. Si un niño aprende descubriendo las cosas, el descubrimiento tiene que estar dentro del sistema educativo. Si un niño aprende a ayudar a otros, porque los niños se ayudan entre sí, debería de estar dentro del sistema educativo. Y otra cosa, la naturaleza debería estar dentro del sistema educativo. Nos hemos dado cuenta que hay que ir mucho más al fondo, que la educación ambiental y tal y como nos encontramos en este momento del planeta necesita un cambio mucho más profundo y que ya no basta con trabajar y con esos profesores que de forma voluntaria y con ese exceso de carga curricular y de ratio de chavales están ahí metiéndose más proyectos a la mochila, sino que tiene que ser algo de fondo, que tiene que ser algo que nos venga impuesto de alguna manera en el programa, en el sistema educativo de por sí. Animo a que todos los profesores de escuelas públicas, privadas, se abran al entorno natural que tienen cerca, que vayan pues poquito a poco, pues eso, probando el hacer una clase fuera, probando a salir cuando llueve. Puede ser algo incluso muy interesante porque luego nos mojamos o nos tenemos que cambiar la ropa, se puede trabajar la autonomía, se pueden trabajar muchísimas actividades y partes del currículum de infantil en la naturaleza, que se abran a los parques que tienen cerca, que es posible, que es muy motivador para los niños, que para ellos también lo es. Este es un aula, ya veis, abierta, los niños pueden gritar, pueden hablar, pueden comunicarse, están todo el día comunicándose y eso desarrolla al final sus capacidades cognitivas y de negociación y de relación, que eso es fundamental para los hombres que van a ser y mujeres que van a ser en el futuro. Decirles la importancia y por qué es tan importante que nuestros herederos al planeta Tierra
tengan conciencia de lo que supone el medio ambiente, que no estén estudiando en una hoja y en una única dimensión, sino que sean realmente conscientes en este mundo tan vertiginoso, tan rápido, tan dinámico y tan de pantalla, que salgan fuera y que se den cuenta de que realmente lo que hay fuera es lo que nos da soporte y que es lo que les da la vida y que en qué situación y en qué estado se encuentran, que tengan una realidad del medio ambiente hoy por hoy, porque van a ser ellos quienes que tengan que dictar leyes, quienes que tengan que dar clases el día de mañana, quienes que tengan que construir casas, pantanos, van a ser ellos los que tengan que gobernar este planeta y tienen que saber en qué estado se queda y cómo pueden solucionarlo. Porque al final, si los niños sienten que su aula es la naturaleza, sin querer van a desarrollar esa empatía por la naturaleza. Igual que cuidan el aula en la que estudian, van a cuidar la naturaleza. Porque son sus flores, son sus árboles, son sus bosques. Y donde se han divertido, además. Sí, y lo sienten así, lo sienten suyo. Lo más deseable sería que estas cosas no hicieran falta, que otra vez volviéramos a recuperar esa transmisión natural de padres a hijos, ¿no? Que los padres no perdamos el contacto con la naturaleza, que sigamos haciendo deporte en la naturaleza, que sepamos disfrutar un árbol, ¿no? Que no pensemos en el árbol como madera, sino en el árbol como árbol, ¿no? Y que sepamos valorarlo y que cuando vayamos al monte estemos mirando como cuando vemos un atardecer, vemos un árbol y te estremezcas de lo grandioso que es, ¿no? Eso lo tienes que saber transmitir, pero mientras esa cadena no vaya naturalmente, pues nosotros lo que hacemos es invitar a todo el mundo que potencie este tipo de actividades y que, bueno, pues entre todos, ¿no?, creemos una red, ya que no puede ser una red natural, pues una red lo más naturalizada posible. Por lo menos que los profesores y que las profesoras, eso sería mi como deseo, que vuelvan a hacer un paso atrás para ver mejor al niño y sus capacidades de conectar con el medio ambiente y con la naturaleza. Yo creo que es muy importante que también fluya un poco desde los padres en sí, porque si no, no va a cuajar. O sea, tienes que creer en esto, tienes que valorarlo, pero si no sabes y lo valoras, ven a descubrirlo. Y ante todo, una mente abierta, y también creo que para todos los papás y mamás que eso es mi proceso personal que ha surgido a través de Bosque Escuela, es estar abiertos a replantearte cosas, recuestionar tu manera de ser como madre, como padre, como pues, persona dentro de la sociedad. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera la enseñanza y la escuela del futuro? Pues lo tengo clarísimo. Yo creo que sin duda pasaría por una educación y una enseñanza donde el medio ambiente esté reflejado de una forma real, que la educación ambiental sea educación ambiental para el desarrollo sostenible de nuestro planeta, que los críos tuvieran esa conexión y les enseñaran a tener esa conexión perdida con la naturaleza. Y no necesariamente que mi colegio, que me encantaría, estuviera en un bosque, pero sí que ellos, que les enseñaran a reconocer, a pensar por sí mismos, a entender cómo quieren ese futuro ellos, que les enseñaran a pensar por sí mismos y a decidir, que les dieran todas las herramientas, les enseñaran el mundo y que eligieran. Yo creo que la puerta se ha abierto y cada vez están desarrollándose nuevas iniciativas diferentes, iniciativas que tienen que ver con una escuela diferente que atiende a lo que decíamos, a las necesidades de los niños. Yo creo que ya es una realidad, ya es algo que está arrancado y que está en movimiento y que esto yo creo que nadie lo puede parar. Las administraciones públicas deberían aprovechar con los pocos recursos que tienen eso, de descubrir cómo de fácil es montar un centro en el monte y ahí ir un poco siguiendo el lema de la sostenibilidad. Por un lado la sostenibilidad económica, porque es mucho más inferior la inversión, pero también
la sostenibilidad a nivel ecológico, porque la huella de CO2 es prácticamente cero. Yo creo que con el tiempo se le va a ver los beneficios a esto. Ahora mismo es la ilusión, mucha ilusión, claro. Lo que estamos intentando es que abrir las puertas y que esto sea para todos los niños y niñas. Si es bueno para 4, tiene que ser bueno para todos. Y cada vez hay mayor eco en todo este movimiento, ¿no? Y para los ayuntamientos también que se animen. La basura da miedo, da pavor, es algo que la gente se horroriza. La educación de los niños es algo que, pues bueno, es los profesionales y nosotros no tenemos nada que aportar ni que decir, aunque seamos una cultura y tengamos una tradición y mucho que aportar en ese proceso, pues no, se ha sacado todo eso de los coles, ¿no? Que hablemos sin complejos, que nos animemos. La economía circular, la sostenibilidad, está de moda y hay que aprovechar esa inercia y hay que sumarse todos a este reto, ¿no? de la sostenibilidad del planeta. Entonces, que no nos hablen de que las competencias propias e impropias pueden ser otras. La competencia más directa que tiene una empresa, un ayuntamiento, una familia, un cole, es ser sostenible, es decir, tener futuro. Entonces, para todos los ayuntamientos el mensaje es ese: la sostenibilidad es el eje principal de cualquier política, que significa tener futuro. Y el futuro no se concibe como un sistema desequilibrado en el que no sabemos o no somos capaces de gestionar todos los parámetros que tenemos en el municipio. Entonces hay que abordarlo en su conjunto y con fuerza y con convicción. ¿Y qué es la libertad? Correr sin nadie te diga nada. La libertad es elegir dónde ocupar. Te quiero, verde es el valle cansado, la rama, el aire y la sombra de un sentimiento varado. La rama, el aire y la sombra que nace y muere a mi lado. Te quiero libre es el corazón mío. Te quiero libre es el corazón mío. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces baldío. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces baldío. Y libre eres tú, mi tierra callada.